muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nos va a adornar nuestro Rey en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 148, con un subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 20. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 20. Libro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22, dice así: En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce ni conoció quién es el Hijo. Así de claro. Y nadie es nadie. Nadie conoce ni conoció. Es lo que nos está enseñando allí. Es lo que nos está mostrando claramente allí. Y mira, nadie conoció tiempo pasado al Hijo de Dios. Nadie conoce tiempo presente al Hijo de Dios. Ni en el pasado ni en el presente nadie lo conoció. Y eso está claro, el por qué. Porque el único que lo conoce es el Padre. El único que lo conoce. Y el Padre no estaría presente sino en el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, estando Él presente, nos revelaría, nos enseñaría, nos aclararía todo acerca de quién es su Hijo. Por eso entiendo cuando dice nadie. Y vuelvo y repito, y nadie es nadie. Aunque el monstruo religioso a lo largo de la historia dice que le conoce, dijo que le conoció y todavía dice que le conoce, pero ellos no conocen sino la carne, el velo que se puso el Hijo de Dios, porque ya sabes quién es el Hijo de Dios, el Verbo, la sabiduría, la palabra, y a ese nadie lo conoció. Todo lo que conocieron fue la carne, y por eso dicen que le conocen. Pero aquí está siendo claro, nadie, ni en tiempo pasado, ni hoy en tiempo presente. Y así estaría todo hasta el tiempo del fin. Y en el tiempo del fin, el mismo Padre nos revelaría este maravilloso misterio, como hoy lo está haciendo a su pueblo amado y escogido.
Y de seguro que nadie conoció quién es el Hijo. De seguro que nadie conoció quién es el Hijo de Dios. Y hoy traigo pruebas contundentes. Pruebas contundentes, irrefutables, de que así es. De cómo te he venido enseñando todo este tiempo y como te lo he venido revelando todo este tiempo, hoy las pruebas dicen que así es, que nadie lo conoció. Y de eso vamos a seguir hablando y vamos a ver esas pruebas en el día de hoy. Y vamos a ver que en el tiempo pasado ni su familia de carne. Y cuando hablo de su familia de carne, hablo de María. De María. De José. Y de los hijos que tuvieron María y José después que tuvo a Jesús. Porque no te dejes engañar, María fue virgen hasta que tuvo a Jesús. Después de que tuvo a Jesús, dejó de ser virgen y se unió a su marido y tuvo más hijos. Y tuvo unos cuantos hijos e hijas. No te dejes engañar. Pero ni siquiera ellos, su familia, le conocieron. Y vamos a hablar de eso. Y vamos a presentar las evidencias de que ellos no conocieron al Hijo de Dios. También vamos a mirar de que la gente de ese pueblo, de esa nación, los vecinos que tuvo Jesús, que tuvo la familia de Jesús allí, tampoco le conocieron, ni el pueblo ni los vecinos. Y vamos a mirar que lo único que conocieron fue la carne de Jesús. Así como su familia, lo único que conoció fue la carne de Jesús. También vamos a mirar evidencias de que ni los religiosos menos, ni los religiosos, esos sí que menos, ni los religiosos. ¿Y qué hablar de aquellos que se llamaron que sus discípulos y caminaron con él? Esos tampoco conocieron quién era el Hijo de Dios. Mírame bien, ni la familia en carne, ni ese pueblo en el cual él moró, ni los religiosos de la época, y ni siquiera aquellos que caminaron con él. Nada de ellos, ninguno de ellos conoció quién era el Hijo de Dios. Ninguno lo conoció. Y traigo las pruebas hoy para probarte que así es. Ninguno de ellos le conoció. Y así estaría todo hasta el tiempo del fin. Hasta que apareciera el Señor, no el Hijo. El Señor, el mismo Padre, y aclarara el misterio llamado el Hijo de Dios. Y cuando apareciera el Padre en el tiempo del fin y lo aclarara y lo revelara, entonces su pueblo escogido, que estaba en medio de las naciones y contaminado, como están todas las naciones, y contaminado de las naciones, entonces su pueblo sería despertado y alumbrado para ya no conocer al Hijo de Dios como lo conoce y lo ha conocido todo este mundo, como Jesús de Nazaret, el terrenal, porque es lo único que conocieron. Pero cuando su pueblo despertara y él despertara a su pueblo, ya su pueblo no lo conocería así como lo conoce todo el mundo en carne,
Ya su pueblo entendería y comprendería que el Hijo de Dios no era carne, era espíritu, era el verbo, la sabiduría, la palabra. Y asimismo ellos se verían a sí mismos y entenderían que ni ellos mismos son carne. Pero todo esto tomaría lugar en el tiempo del fin. Y estas evidencias es las que vamos a ver en este día. Y quiero empezar con la familia de carne. Vamos a mirar. Libro de Mateo. Mateo capítulo 12, versículos 46 al 50, dice así. Mientras él aún hablaba a la gente, hablando de Jesús, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera. ¿Y qué hacían afuera? ¿Por qué no estaban escuchándole? Y le querían hablar. Verso 47. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera. Si ves que tenía hermanos en carne, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Clarísimo. Está él en cierto lugar enseñando, hablándole a la gente. Y llega una noticia, una razón. Tu madre y tus hermanos te necesitan. ¿Dónde estaban ellos? Afuera. Pregunto, si él estaba hablando, si él estaba enseñando a la gente adentro de aquel lugar, ¿qué hacía la madre María y los hermanos de Jesús en cuanto a la carne? Porque ese en cuanto a la carne no está hablando de hermanos del espíritu. Está hablando de los hijos de María y de José. ¿Qué hacían ellos por fuera? ¿Por qué no le estaban escuchando? ¿Por qué no estaban con él? Así como estaban aquellos que le escuchaban. ¿Entenderían y comprenderían ellos quién era él? Te aseguro que no entendían ni comprendían quién era él. A pesar de que el ángel Gabriel se le manifestó a María, la visitó, le habló del nacimiento del santo ser, le habló de que ella era el ser escogido para prestar el vientre, para que el santo ser tomara cuerpo, para que el verbo tomara cuerpo, para que la sabiduría tomara cuerpo, para que la palabra tomara cuerpo. Y a pesar de todo eso, María nunca conoció quién era él. Empezando que ni siquiera estaba donde él enseñaba, ni siquiera le escuchaba. Igualmente, los hijos que tuvo María con José, porque es María juntamente con sus hijos que mandaron a llamar a Jesús. Y no te dejes engañar.
María tuvo más hijos. Después de que tuvo a Jesús, dejó de ser virgen y se unió a su marido y tuvo más hijos. Y tuvo más hijos. Eso es un cuento de un miembro del monstruo religioso llamado catolicismo romano, porque el catolicismo romano es un miembro del monstruo religioso, porque el monstruo religioso es todo lo que se conoce hoy como congregaciones, iglesias. Todo eso es el monstruo religioso, como evangélicos, llámese como se llame, ese es el monstruo religioso. Y el catolicismo romano es un miembro del monstruo religioso que a lo largo de la historia hizo creer de que María fue y ha sido siempre virgen. No te dejes meter cuento que María, después de Jesús, dejó de ser virgen. Y tuvo más hijos. Y son ellos, María y los hijos que tuvo con José, los que mandaron a llamar a Jesús, diciéndole, ven que te necesitamos. Y la respuesta del Hijo de Dios, mi madre y mis hermanos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿No son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Como diciendo, no, ella no es mi madre, ellos no son mis hermanos. Aunque dirigió su mano a los que le escuchaban, tampoco ellos, porque allá nadie entendió nada. Dios estaba hablando para ahora, para que tomara lugar ahora, donde tendría que tomar lugar. Donde de verdad habría un pueblo y se levantaría un pueblo que creería en su palabra, que creería en Él como la palabra, como la sabiduría, como el verbo. Eso es para ahora, porque allí nadie entendió ni comprendió, ni los que estaban dentro, ni María, ni sus hermanos que estaban afuera. Ninguno creyó en Él, nadie entendió ni comprendió quién era Él. Porque María lo que miraba era el hijo carne, Jesús de Nazaret. Los hermanos lo que miraban era el hermano en carne, Jesús de Nazaret. Pero ¿entendieron ellos que era el verbo, la palabra, la sabiduría? No. ¿Entendieron los que estaban adentro que Él era el verbo, la palabra, la sabiduría? No, porque está escrito que nadie. Y hasta que no lo revelara el Padre, nadie. Ni siquiera aquel que lo adoptó como hijo, José. Ni José, ni María, ni los hijos de José ni María, ninguno creyeron en Él, ni entendieron ni comprendieron quién era Él. Así de claro. Escúchame bien. Así de claro. Solo vieron a Jesús de Nazaret. Pero ninguno de esos miembros de esa familia entendió ni comprendió que Él era el verbo, la sabiduría, la palabra. Porque si entendieran y comprendieran, ¿qué hacían por fuera y no estar escuchándole? ¿Por qué no estaban escuchando? Y Él mismo dijo allí, ella no es mi mamá, ni ellos son mis hermanos, ni tampoco hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que quede bien claro. La familia no entendió. Pues si no entendió la familia, mucho menos el pueblo, esa nación. Y los vecinos de aquella familia que tenía José, María con sus hijos. Nadie entendió, ni el pueblo. Ya vimos la familia, ahora miremos el pueblo. Vamos a mirar. Libro de Mateo.
Mateo capítulo 13, versículos 53 al 57. Vuelvo y repito. Libro de Mateo, Mateo capítulo 13, versos 53 al 57, dice así. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿Sí ves? También solo carne, Jesús de Nazaret. ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Tuvo hermanos, y mira, y hermanas. Verso 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿Sí ves? Ni el pueblo. El pueblo a quien miraba y a quien veía era un hombre. Al hijo de aquel que lo adoptó como hijo, porque tampoco era hijo de él, José. A María, lo veían como el hijo de José, como el hijo de María, como el hermano de aquellos hijos que tuvo José y María. No lo veían como nada más, porque no podían ver más allá de sus ojos. Así como su familia no pudo ver más allá de sus ojos, el pueblo tampoco pudo ver más allá de sus ojos. Así como la familia vio a Jesús de Nazaret, pues de la misma manera el pueblo vio a Jesús de Nazaret. Ninguno lo conoció. El pueblo tampoco pudo ver que Él era, no la carne, sino el verbo, la palabra, la sabiduría. No pudieron ver eso. ¿Y qué decir de los religiosos de la época? Pues menos. Vamos a mirar los religiosos de la época. Ya vimos la familia, vimos el pueblo, ahora vamos a mirar los religiosos de la época. Libro de Juan. Juan capítulo 10, versículos 30 al 36, dice así: yo y el Padre uno somos. Uy, sí que era duro para ellos escuchar eso, porque no podían entender. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les dijo, Jesús les respondió. ¿Qué les respondió? Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, mira, esto es para ahora. El ser llamado dioses es para aquellos que están predestinados a recibir al Hijo, la palabra, la sabiduría. Esto es para ahora, qué maravilla. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó
y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Mira, los religiosos de la época no pudieron soportar cuando él dijo, el Padre y yo uno somos, porque vieron a un hombre. Si entendieran las cosas del Espíritu, si hubiesen entendido que el Padre es la mente y es Espíritu, y que el Hijo es el verbo, la sabiduría, la palabra, entenderían que Él como hombre, como carne, no estaba diciendo eso, sino como Espíritu. Pero como ellos veían a un hombre, por eso le iban a apedrear. Y mira, y termina diciendo, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Mira, Hijo de Dios soy. No dijo, Hijo de María soy. O Hijo de José, como ustedes creen porque me adoptó, soy. No dijo eso. Hijo de Dios soy. Y no se refería a la carne que ellos veían. Estaba hablando del verbo, la sabiduría, la palabra. Hijo de Dios soy. Pero ellos no podían mirar más allá de sus narices, más allá de lo que ven sus ojos. Como no pudo el pueblo, como no pudo su familia, tampoco los religiosos. Tampoco, porque vieron fue un hombre. ¿Y qué hablar? Mira, ya hemos visto la familia, el pueblo y acabamos de ver los religiosos. Ahora vamos a hablar de aquellos que se llamaron discípulos, de aquellos que andaban con él. Vamos a hablar de estos. Porque estos, igual a todos, en estos no había nada. Tampoco entendieron ni comprendieron. Y vamos a mirar. Libro de Juan. Juan capítulo 14, versículos 6 al 8, dice así. Jesús le dijo, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, les está hablando a todos ellos, a los que le seguían, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y mira que si lo conocían. Felipe le dijo. ¿Qué le dijo Felipe? Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Qué dijo? Señor, muéstranos. O sea que no solamente era Felipe el que quería que le mostrara. Era Felipe y compañía limitada los que le seguían. Señor, muéstranos. ¿A quién? Al Padre. ¿Y qué les acaba de decir? Si me conocieseis, también a mi Padre conocerían. ¿Y qué está diciendo ellos? Que no conocen al Padre, que se los muestre. Entonces, si no conocen al Padre, tampoco conocen al Hijo. Entonces, tampoco lo conocían a Él. Muéstranos al Padre. Y después dice, y nos basta. No dice, y me basta. Y nos basta. Porque no era el pensamiento de Felipe. Era un pensamiento general de a todos aquellos que le seguían. De Felipe, de Pedro, de Juan, de todos los que le seguían. Era un pensamiento general. Y ese pensamiento general decía, Señor, muéstranos. No muéstrame. Muéstranos al Padre. Y lo tenían de frente. Y nos basta. Y si no conocieron al que tenía al frente, mucho menos iban a conocer al Padre.
Y él les dijo, si me conocieseis, también a mi Padre conocerían. Y están diciendo que no conocen al Padre. Entonces quiere decir que no conocieron quién era el Hijo de Dios. Vieron a Jesús de Nazaret, al que hacía milagros, al que les daba de comer, al que les daba de beber. Era lo que les servía a ellos. Pero nunca entendieron ni comprendieron que Él era no la carne, sino el verbo, la sabiduría, la palabra. Pero ellos vieron fue la carne. Conocieron fue la carne. ¿Estás viendo? Yo no te estoy tergiversando nada. Te lo estoy mostrando clarito. No lo conocieron. Así de claro. No le conocieron. Y vamos a ver más evidencia de estos hombrecitos que andaron con él, de cómo no le conocieron. Vamos a mirar. Libro de Mateo. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 24, dice así. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, vuelvo y repito el verso 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Está viendo cómo no conocieron quién era él? Y les estaba explicando lo que estaba escrito, que era necesario que él padeciese, que fuese entregado, que fuese crucificado. Todo eso estaba escrito. Y mira, lo conocían tanto que este mal hombre llamado Pedro se atrevió a reconvenirlo. Imagínate, él reconviniendo al verbo, a la sabiduría, a la palabra. Dice que lo tomó aparte y reconviniéndolo, le dijo: Señor, que esto no te acontezca a ti, ten misericordia de ti mismo. ¿Y qué le dijo él? ¿Se agradó de eso? Apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Claro. Me eres de tropiezo. Y así como él estaba, de seguro estaban los demás, que esto no te acontezca a ti, sino que Pedro fue esa voz vocera,
esa voz que tomó el mando para decirle que esto no te acontezca a ti, ten misericordia de ti mismo. Y le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo. Y de seguro todos los demás que estaban con él, porque pensaban lo mismo. Hoy yo te lo digo a ti y te lo aseguro, los que estaban con él pensaban lo mismo. ¿Y por qué pensaban así? Porque no entendían ni comprendían la labor del Hijo de Dios. Porque si hubiesen entendido y comprendido quién era Él, no se atrevían, ni se hubiesen atrevido a hacer lo que hicieron, a reconvenirlo. No entendieron ni comprendieron quién era Él. Nadie entendió ni comprendió quién era Él. Entiende y comprende. Y hoy, pueblo santo, hoy tú y yo estamos entendiendo y comprendiendo esta maravilla. Hoy tú y yo entendemos. Hoy tú y yo comprendemos que ni la familia, ni el pueblo, ni los religiosos, ni los que andaron y caminaron con él, nadie entendió ni comprendió nada. Nadie entendió ni comprendió quién era él. Vieron a un hombre, a Jesús de Nazaret. Fue lo único que vieron. Fue lo único que vieron. No pudieron ver nada más. Y mira, y no solamente eso, sino que también lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Y no solamente lo dejaron solo, lo negaron los que andaban con él. Dirá alguno, no solo uno le negó, no te ocupes, que ese le negó, pero los otros estaban escondidos como ratas. Así de claro, uno solo, está bien, hay evidencia, uno solo le negó. Como uno solo le entregó, sí, pero los demás, te aseguro que estaban escondidos como ratas. Le negaron y lo dejaron solo. Vamos a ver, sigamos mirando. Libro de Juan. Juan capítulo 18. Versículos 15 al 18 y de allí pasamos al verso 25 hasta el 27 que dice así. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote cuando fue arrestado. Mas Pedro estaba fuera. Estoy hablando cuando Jesús fue arrestado. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Mira, dijo él: no lo soy. Y yo te aseguro, no lo era. Dijo él: no lo soy. Como tampoco los demás eran. Verso 18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban.
Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose juntamente con ellos. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Nuevamente, segunda vez. Él negó y dijo: no lo soy. Y yo hoy te aseguro, no lo era. Como los demás, vuelvo y repito, tampoco lo eran. Verso 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Tercera vez. Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo, así como se lo dijo el Hijo de Dios, que le negaría 3 veces. Y así fue. Y él dijo 3 veces: no lo soy. Y hoy te lo quiero decir, no lo era. Ah, pero eso fue Pedro. Y mira, y los que no le negaron no estaban ahí, porque te voy a decir dónde estaban. Vuelvo y te repito en dónde estaban: escondidos como ratas. Así de claro. Tampoco eran. Escondidos como ratas. Y espero que entiendas mi expresión, porque quien está hablando es el Padre. Escondidos como ratas. No lo eran. Como dijo Pedro, no lo soy. Y de verdad, no lo era. Y tampoco lo demás. Imagínate. Y ninguno tomó su cruz y le siguió, y mucho menos iban a tomar esa cruz y seguir con él. Mucho menos iban a hacer eso. Si antes estaban todos escondidos, lejos de él, para que no vieran que le seguían. Por eso él dijo lo siguiente. Vamos a mirar. Libro de Juan. Juan capítulo 18, versículo 36. Dice así. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. ¿Qué digo? Mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de aquí. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado. ¿Y cuántos pelearon allí? Ninguno. Porque ninguno le conoció. Vuelvo y repito. Y me disculpas si soy repetitivo, pero a ti te conviene. A ti te conviene. Ninguno le conoció. Vimos familia en carne, pueblo, religiosos de la época y los que caminaron con él. Ninguno le conoció. Así de claro. Ninguno le conoció. Y es más, y hasta el día de hoy ninguno le conoce. ¿Sabes por qué? Porque el monstruo religioso basa todas sus doctrinas y es que en los santos apóstoles de Jesús. ¡Santos nada! ¡Santos nada! Basan sus doctrinas en aquel que dijo no lo soy y no lo era. Basan sus doctrinas en aquellos que se escondieron como ratas. Porque ninguno era servidor de él. Por eso dice bien claro, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de aquí. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado. Nadie le conoció.
porque todo lo que vieron fue a un hombre, a Jesús de Nazaret. Como hasta el día de hoy, todo el monstruo religioso ve es a Jesús de Nazaret. Unos dicen que Dios son tres: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dicen que Dios son tres, imagínate. No conocen quién es Dios. Si no conocieron quién es el Hijo, ¿cómo van a conocer quién es el Padre? Y lo dividen y dicen que Dios son tres. Y los que no hacen eso, tampoco lo conocen. Aunque dicen conocerlo y dicen, Jesucristo es Dios. No, yo sí lo conozco y sé que Él es Dios. Y después a esos que dicen que Jesucristo es Dios, tú los escuchas como escuchan a los que dicen que Dios son tres. Los escuchas tanto al uno como al otro. Todas sus oraciones son en el nombre de Jesús de Nazaret. Y se llenan la boca en el nombre de Jesús de Nazaret. Todos. Y fuera de eso lo hacen terrenal, de Nazaret. El mismo que conoció Pedro, Juan, Santiago y compañía limitada. El mismo que conoció los religiosos de esa época. El mismo que conoció el pueblo de esa época. Y el mismo que conoció la familia en su carne. José, María y los hijos de José y María. Y así está todo el monstruo religioso. En el nombre de Jesús de Nazaret. Nadie lo conoció porque el Hijo de Dios no es carne. El Hijo de Dios es espíritu, el verbo, la palabra, la sabiduría. Nadie lo conoció. Y así estarían todos hasta el tiempo del fin. Así estarían todos hasta el tiempo del fin. Hasta que llegara el Señor, el Padre, a revelar quién es su Hijo. Espero en el Señor que este tema esté siendo de mucho bien en tu vida, porque vamos llegando al final de él, de esta hermosa joya. Estamos llegando ya al final y como conclusión vamos a mirar que es cierto, que todo estaría así hasta que llegara el Señor, no el Hijo, sino el Señor. Cuando dice el Señor es Padre. Y cuando el Padre llegara, ya su pueblo no iba a conocer al Hijo como hasta ahora ha sido conocido, como Jesús de Nazaret. Ni ellos mismos se iban a conocer tampoco en carne. Iban a entender que el Hijo es espíritu y que ellos tampoco son carne. Y que el Padre tampoco es carne, pero era en el tiempo del fin. Vamos a ver primeramente como conclusión, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículo 5, dice así. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, no el Hijo, el Padre. ¿A qué vendría? El cual aclarará también lo oculto de las tinieblas, lo que le ocultó al reino de las tinieblas, y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Padre, el Señor, para que se cumpla lo que está escrito. Y serán todos enseñados por Dios. Juan 6:45, Isaías 54:13. Y serán todos enseñados por Dios. ¿Y qué iba a enseñar Dios? ¿Qué iba a aclarar? ¿Qué iba a revelar? A su Hijo. E iba a revelar lo que hoy te está revelando. Y te iba a mostrar que nadie y por qué nadie lo conoció como hoy te lo está enseñando. Así de claro. Así vendría el Padre. Y hasta que el Padre no llegara, nadie entendería ni comprendería nada. No juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas, lo que le ocultó al reino de Adán. Se lo iba a revelar a su pueblo santo, a los 144,000, a aquellos llamados a ser hechos hijos del Dios viviente. Era para ellos.
Y cuando Él llegara y aclarara eso, entonces tú ya no ibas a ver a Jesús de Nazaret, sino que ibas a ver al Hijo de Dios y a conocerlo. Y al conocer al Hijo de Dios, que es la sabiduría, el verbo, la palabra, y que es espíritu, entonces tú también te conocerías como fuiste conocido. Que el Hijo es espíritu y tú también eres espíritu. Que el Hijo no es carne y que tú tampoco eres carne. Y que el Padre no es carne. Eso te lo aclararía el Señor, el Padre te lo revelaría. Mira que es cierto. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, y con esto terminamos. Dice así: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, clarito. De manera que nosotros de aquí en adelante, ese nosotros son los escogidos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y ese a nadie conocemos según la carne es a los escogidos, es entre los escogidos. Porque aparte de los 144,000, el resto de la humanidad, ellos sí son solo carne y sangre, tierra. Está hablando solo para los hijos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, como hasta el día de hoy lo conocen, Jesús de Nazaret, ya no lo conocemos así. Ya hoy tú y yo lo conocemos. ¿Quién es el Hijo? La sabiduría, el verbo, la palabra, espíritu. ¿Y quién es el Padre? La mente, donde siempre ha morado esa sabiduría, ese verbo, esa palabra, ese Hijo y ese espíritu. ¿Y quién eres tú? Tampoco eres carne ni sangre. Y cuando el Padre apareciera, llegara, tú y yo entenderíamos perfectamente eso, como hoy lo estamos entendiendo perfectamente. Y hoy podemos dar fe de que de verdad hasta este día nadie, ninguno conoció tiempo pasado, ni conoce tiempo presente quién es el Hijo de Dios. Pero hoy, gracias al Padre de la Gloria, su pueblo le está conociendo. Así dijo el Señor. Era la verdad en cuanto a este tema. Espero en el Señor que sea de mucho bien para ti y te siga llevando de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote que te amo para siempre y que nos vemos hoy, mañana y todos los días hasta el fin. Y después del fin, eternamente y para siempre.